Hola, muy buenos días a todos, estimada audiencia. Sean cordialmente bienvenidos a nuestro primer conversatorio de Mezcaleando Ideas Sustentables y que también es nuestra primera actividad inaugural de la Asociación Trazos trabajando por la sostenibilidad de América Latina. En este espacio de conversatorios los invitaremos a conocer distintos temas relacionados con la sostenibilidad. Es importante mencionar que nuestros invitados serán de diferentes latitudes y que además este espacio está pensado para abrir las puertas no solo a los académicos, sino también a la población en general, quienes también tienen una voz importante que tiene que ser escuchada, desde los campesinos, organizaciones civiles, gente del sector público, del sector privado, entre otros. La finalidad es que logremos entender y conocer mejor los temas y los conceptos que aquí se presenten, sin la necesidad de estar en un ambiente riguroso de academia, y queremos que sean charlas amigables, tanto para los invitados como para los oyentes, y siempre dentro de un ambiente de respeto y cordialidad. Así que dependiendo de sus gustos y horarios en los cuales nos estén acompañando, preparen su bebida favorita o su mezcal y comencemos. El tema de hoy es el abordaje de los servicios ecosistémicos en América Latina, una charla crítica. Y nos acompañan dos investigadores jóvenes que se encuentran trabajando en América Latina. El primero de ellos, lo presento, es el doctor Alexander Rincón Ruiz, economista con una maestría en economía agraria, doctor en ciencia y tecnología ambientales. Ha sido secretario técnico de la cuenta satélite de medio ambiente en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, coordinador técnico de la Iniciativa Latinoamérica y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. Ha liderado la Liga de Investigación en Valoración Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos en el Instituto Humboldt en Colombia, y actualmente es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, y nos comparte algo muy importante de él, ¿no? Ama jugar League of Legends con Johan, su hijo, con quien ha ganado torneos pequeños de Clash, montar bicicleta, le gusta, es fanático de Beethoven, Pink Floyd, el cello y los gatos. El segundo de nuestros ponentes es el doctor Rafael Calderón Contreras, maestro en Ciencias Ambientales y Desarrollo y doctor en Desarrollo Internacional por la Universidad de East Anglia, en Reino Unido. Cuenta con una amplia experiencia en análisis de resiliencia socioecológica, con particular interés en los efectos del cambio ambiental global. Sus intereses académicos incluyen análisis socioterritorial y de política ambiental, sistemas de información geográfica, servicios ambientales y resiliencia al cambio climático en sistemas socioecológicos. Actualmente es profesor investigador de la UAM Coajimalpa, coordinador de la licenciatura en estudios socioterritoriales y coordinador del Laboratorio de Ciudades en Transición. Es co-coordinador de la red temática CONACYT de socioecosistemas y sustentabilidad. Y bueno, en esta ocasión nos acompañan dos de las personas que conforman este equipo de trazos. Ellos son Aldo Daniel y Enrique Lozada, quienes nos estarán acompañando como moderadores durante esta hora. Aldo y Enrique, les cedo la palabra. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Está silenciado tu micrófono. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias por esta introducción, Yasmín. Muchas gracias a nuestros invitados. Nos da particularmente gusto tener invitados de este calibre en este primer conversatorio en Mezcaleando Ideas Sustentables. Es un espacio en donde queremos destacar temas de interés de la sustentabilidad, pero con una visión crítica, ¿no? Queremos que la parte crítica esté presente, la parte política se llegue a meter incluso, y la parte cultural queremos creemos que es importante. Enrique. Bien, sí, pues qué emoción estar en nuestro primer conversatorio y digo, para irle poniendo como más agilidad a esta actividad, lo que vamos a hacer es tratar de conversar de una manera como muy libre, muy alivianada, claro, muy académica también, pero que esto vaya siendo como muy enriquecedor ir abordando el tema de los servicios ecosistémicos. Y pues ya para entrar como en materia de este tema, pues hay que empezar como por el principio, ¿no? Entonces yo lanzaría esta primera pregunta para ti, Rafa, ¿qué son los servicios ecosistémicos? ¿Por qué es importante estudiarlos y conocer acerca de esta temática? Primero me gustaría agradecer la invitación. Para mí es un gran placer estar con ustedes esta mañana acá en México. Un poco temprano para el mezcal, pero ni modo. Si las reglas dicen que tenemos que tomar mezcal a las 10 de la mañana, yo me tengo que acotar.
Y agradecerle a Alexander también, que pues por ahí nos hemos coincidido en varios foros sobre servicios ecosistémicos. Creo que pues sin duda será muy interesante compartir algunas posturas sobre los mismos, sobre todo en este momento de gran transición para el concepto, porque pues seguramente discutiremos un paper que se publicó por ahí sobre las contribuciones de la naturaleza a la gente, cómo se trata de complementar el concepto de servicios ecosistémicos. Pues miren, el concepto de servicio ecosistémico surge por ahí de los 70, se empieza a ver gente que empieza a trabajar con servicios ecosistémicos, pero digamos que el momento cúspide donde se adopta en la política pública es el Millennium Ecosystem Assessment de 2005, donde se definen qué son los servicios ecosistémicos y se ponen 4 categorías. Básicamente, los servicios ecosistémicos son las contribuciones que la naturaleza provee a la gente, ¿no? Y pueden ser de 4 tipos según el Millennium Ecosystem Assessment, que son los de provisión, regulación, culturales y de soporte. Entonces, con esos 4 servicios ecosistémicos, la política pública se volcó en torno al concepto y empezaron a hablar de cómo la naturaleza se puede conservar en torno a los servicios que provee, y pues fue evolucionando la literatura. Yo llevo pues alrededor de 5 o 6 años trabajando con este concepto. Ahora hay una gran revolución, como decía, que vamos a discutir más adelante, pero una de estas 4 categorías se empezó a entrar en desuso un poco, que es la de soporte. La de soporte básicamente es los nutrimentos que tiene el suelo y cómo es que el suelo contribuye a que la naturaleza provea los demás servicios. Entonces, con esta idea en la mente, se piensa que los servicios de soporte son transversales a los otros 3 servicios y nos quedamos con los servicios de provisión, regulación y culturales. Los de provisión básicamente son pues, la provisión de materias como fibra, alimentos, agua, ¿no? Todo lo que a nosotros, los humanos, lo usamos para sobrevivir. Provisión. Regulación tiene que ver con cómo la naturaleza regula ciertos procesos de la misma, como por ejemplo la circulación del viento, la temperatura. Lo vemos en ciudades donde los parques y las zonas verdes urbanas reducen los efectos de las islas de calor, por ejemplo, ¿no? Entonces regulan, la naturaleza regula ciertos procesos. Y los últimos son los culturales, que son las oportunidades de educación, de contemplación de la naturaleza, de aprendizaje también, de observación de flora y fauna. Entonces, son básicamente esas 3 categorías de servicios ambientales. Y ahí le paro porque si no, me robo toda la plática. Claro, siempre hay mucho que decir cuando se habla de servicios ecosistémicos, ¿no? Pero, a ver, a mí me gustaría que me dijeran, ¿qué fue lo que los motivó a abordar los servicios ecosistémicos? ¿En qué momento dijeron, pues, caray, esto me interesa, esto me interesa abordarlo, me interesa agregar este tipo de enfoques? ¿Qué fue lo que dijo, de ahí soy? ¿Quién responde? ¿Puedo responder yo? ¿O? Sí, claro. Adelante. Claro. No, pues un poco también yo creo que en mi caso tiene que remontarse justamente a ese momento que mencionaba Fael, el tema de la evaluación de ecosistemas de milenio. Tuve la oportunidad de participar en ese momento, 2000-2005, que pues así considerada como la mayor evaluación que se ha hecho a nivel del estado de los ecosistemas. La coordinó en ese momento Kofi Annan. Nosotros hicimos un caso para el caso del tema de Colombia, la zona cafetera. Entonces, ahí comenzó la temática. Y yo creo que hay 2 cosas importantes, bueno, realmente hay 3 cosas que a mí realmente me conectaron cuando comencé a trabajar con esto desde el año 2000. Primero, que realmente se convertía como un elemento en el que uno podía unir de varias cosas que realmente antes no eran tan claras de unir. La primera era pues que la evaluación de ecosistemas de milenio hablaba de ecosistemas y bienestar humano. Entonces era la conexión entre el ecosistema y esto, ¿no es cierto? Que antes básicamente una relación muy, puedo decir, desde la economía, ¿no es cierto?, recursos naturales. Yo creo que poner en línea este tema de ecosistema y bienestar humano era fundamental. Y el tema de servicio ecosistémico es básicamente traducía eso, ¿no es cierto? Servicio ecosistémico es beneficios de los ecosistemas para el ser humano, ¿no es cierto? Un segundo link que comenzó y que era interés es que era una palabra realmente interdisciplinar, ¿no es cierto? No era una visión de quién habla de servicio ecosistémico, el economista, el ecólogo, el biólogo, realmente permitía hacer un diálogo entre varias disciplinas. Y también se
se evidenció en la evaluación de ecosistemas de milenio, ¿no? Cuando se hizo el marco conceptual de la evaluación de ecosistemas de milenio, que después evolucionó pues, en IPES, que es un poco lo que comentaba Rafael sobre el tema del trabajo de Sandra Díaz, por ejemplo, pero cuando originó, permitía también esa visión de muchas disciplinas hablando sobre un tema común, o sea, preguntas mucho más interdisciplinares y no preguntas, digamos, disciplinares y lo ambiental era un tema transversal. Y el tercer link que permitió, que de hecho pues era el punto importante cuando nació la evaluación de ecosistemas de milenio, era el link entre ciencia y política, ¿no? Que técnicamente parece como que siempre existiera, pero realmente no pasaba, ¿no es cierto? Y un propósito de la evaluación de ecosistemas de milenio, cuando justamente nace toda esta visión de los servicios ecosistémicos, era su incidencia política, ¿no es cierto? Era cómo de alguna forma hacemos una mayor incidencia a partir de conceptos que permitan como ese tránsito. Entonces, eso, digamos, esas características son las que hicieron que cuando comenzó la evaluación de ecosistemas de milenio, lo cual hacemos parte, realmente me conectó y desde ahí pues ando trabajando en esto, ¿no? Y pues ha ido evolucionando, vamos a hablar un poco más de eso, sobre el tema de qué tanto, digamos, eso ha incluido temas mucho más transdisciplinares y demás cosas, pero ese fue como el origen realmente. Yo tengo un acercamiento al concepto un poco distinto porque yo soy geógrafo de formación y después me fui a hacer la maestría y el doctorado. Y durante el doctorado hice un modelo de acceso a recursos naturales. Fíjense, en 1993 se publicó un artículo de Jesse Ribot y Nancy Peluso que se llama así, la teoría de acceso. Y entonces yo me clavé muchísimo desde la geografía, cómo podemos entender el acceso que tienen, en mi caso, grupos indígenas, trabajé con grupos indígenas en ese momento, a las cosas. Entonces, el acceso no es otra cosa más que la habilidad, fíjense qué hermoso, es la habilidad de obtener beneficios tanto materiales como no materiales de las cosas. Muy cercano al concepto de contribuciones de la naturaleza ahora, ¿no? Entonces, desde ahí yo pues me vine a México, estuve casi un año viviendo en una comunidad Matlatzinca, que es una pequeña comunidad indígena en las faldas del Nevado de Toluca, acá en el centro del país. Y entonces ahí aprendí pues cuáles son los mecanismos que usan los grupos indígenas, o este grupo indígena en particular, para obtener beneficios tanto materiales como no materiales de las cosas. Entonces el brinco fue lógico, ¿no? Pensar que la naturaleza ofrece también beneficios materiales y no materiales, pues prácticamente brinqué directamente al tema. Sin embargo, justo cuando terminé mi doctorado, mi investigación de doctorado, empecé a trabajar con resiliencia socioecológica. Y entonces, pues traté de unir las dos cosas, la teoría de acceso con la resiliencia socioecológica. El primer paper de este esfuerzo acaba de salir apenas hace unos meses con una colega mía de Inglaterra, y justamente la idea es pensar cómo es que las contribuciones de la naturaleza a la gente, a los servicios ecosistémicos, son herramientas que les permiten a las personas obtener beneficios materiales y no materiales de las cosas, y cómo es que esta idea nos hace más resilientes al cambio ambiental global. Entonces, básicamente ese fue el devenir de mi uso del concepto. Wow, qué interesante conocer estas dos perspectivas, ¿no? Porque a veces parece como, pues es una temática, un concepto que nos parece importante, pero guarda justo toda esta complejidad detrás, ¿no? De las trayectorias, de los intereses personales que permean, pues, nuestras líneas de investigación. Y justo también vinculado con esto, hay muchos como aspectos que se pueden abordar de los servicios ecosistémicos. Pero, por ejemplo, Alexander, tú que trabajas este tema de la valoración integral de servicios ecosistémicos, como ¿a qué se refiere y cuál es la diferencia de una valoración tradicional, ¿no? Hay distintos tipos de valoraciones, pero esta particular, la valoración integral de servicios ecosistémicos, ¿de qué va? Bueno, básicamente, pues parte, digamos, de reconocer que hay límites, digamos, grandes en la valoración monetaria, digamos, la clásica, que si bien es importante para ciertos fines de la valoración, ¿no es cierto? Digamos, por ejemplo, yo trabajaba en el tema de cuentas ambientales en el Departamento de Estadística, ahí el tema de la valoración monetaria es importante, ¿no es cierto? Y hay otros usos importantes como el tema, por ejemplo, de algunos instrumentos de política, para temas de pasivos ambientales, pero claramente tiene grandes límites ante retos, digamos, de mayor complejidad, como por ejemplo la gestión del territorio, ¿no es cierto? O el tema, por ejemplo, de diferencias de lenguaje de evaluación en toma de decisiones, digamos, que corresponden a proyectos y demás. Allí, digamos que la valoración monetaria tiene grandes límites y se reconoce, ¿no es cierto? No solamente conceptuales, sino metodológicos, ¿sí?
Entonces, la valoración plural abre un campo diferente que tiene que ver mucho también incluso con una conexión con el tema de ecología política, con el tema de inclusión. O sea, para mí una cosa importante que abre el tema de valoración plural es un tema asociado a la inclusión. O sea, se parte que en la toma de decisiones hay diferentes lenguajes de valoración que no necesariamente suman, sino que pueden realmente también restar, ¿no es cierto? O sea, un tema de conflicto allí, ¿no es cierto? Y que estamos en un mundo, digamos, en el cual esto hay un aumento, ¿no es cierto? Mayores problemáticas ambientales, mayores niveles de desigualdad, de exclusión, conflictos ambientales, y que entonces uno dice, bueno, ¿qué tipo de respuestas o cómo realmente estamos tomando decisiones? ¿Sí? Entonces uno comienza a pensar definitivamente, hay límites en una, y comienza a surgir, digamos, otra visión que sea mucho más incluyente, que en un contexto de América Latina que es complejo, conflictivo, heterogéneo, dinámico, resulta, digamos, que fundamental, ¿no? Entonces, en esa parte, digamos, está la diferencia, pero realmente más más que digamos, que compitan, realmente creo que una tiene una visión mucho más compleja, otra tiene una visión mucho más disciplinar, una tendrá unos usos muy particulares, pero básicamente es eso, ¿no? Incluso la valoración unitaria puede ser parte de una valoración plural, ¿no es cierto? O sea, digamos, una de las cosas, digamos, fundamentales con respecto a eso. Y también reconocer que en la toma de decisiones no es un tema estrictamente metodológico de tratar de decir, bueno, lo monetario es una unidad neutral, realmente no lo es, o sea, partir de eso, ¿no es cierto? Porque básicamente era el supuesto que tenía, lo monetario puede ser una visión neutral, en la cual si convertimos todas unidades monetarias puede ser fácil tomar decisiones, o sea, hace parte realmente de que no va a pasar eso, ¿no? O sea, no es un tema metodológico simplemente de pasar a unidades monetarias y encontrar simplemente el método para pasarlo, sino es una visión constante también que tiene que ver con inclusión, incluso otras cosmovisiones, otras formas de ver y también de tener instrumentos de política, porque también había más importante ahí, ¿no? En la medida que uno valore, también puede imaginarse otras formas de instrumentos de política. Entonces, también un nexo allí nos lleva como una visión también mucho más integral hacia la gestión del territorio, una visión mucho más incluyente a partir de una evaluación mucho más integral, ¿no es cierto? O sea, el tema integral plural, bueno, ha ido avanzando también un poco el concepto, o sea, ahora un poco hablamos más de evaluación plural, comenzó bajo la idea integral, sí, pero claro, el tema plural permite tener con mayor fuerza ese concepto de inclusión. Entonces, básicamente es como la diferencia a grandes rasgos. Hay muchas cosas, pero para no tomarme tampoco la palabra, es eso más. Me encanta la postura de Alexander en esto, porque pues, Alexander tiene un montón de experiencia en la aplicación del concepto en la política pública, ¿verdad? Entonces, como bien dice Alexander, hay una serie de criticismos muy grandes que han surgido a lo largo de la corta vida del concepto. Yo, aparte del de la valoración, que yo creo que es el más crítico de todos, es incluso desde la palabra servicios, ¿no? Pareciera que nosotros tenemos una idea de servicios. Si nosotros no pagamos el agua, que es un servicio público, entonces nos la cortan, ¿verdad? Y entonces la idea de que yo puedo pagar por un servicio para que me lo den es problemática, sobre todo si se vincula con la naturaleza, ¿verdad? Es decir, se piensa que pues, la naturaleza está al servicio del hombre y entonces el término es claramente antropocéntrico, ¿no? Y esto genera, como bien dice Alexander, una serie de criticismos y problemas importantes que tienen que ver con el hecho de poner a la naturaleza al servicio del hombre, ¿no? En lugar de ser al revés, sobre todo en un contexto de antropoceno, en el que estamos en una era geológica, en el que hay una sola especie que domina absolutamente todos los procesos biofísicos del planeta y que ha trastocado incluso la estructura más íntima del planeta, que es la geología, ¿verdad? Entonces, bueno, yo agregaría a estas críticas la cuestión de la noción de servicio y, por supuesto, la cuestión de cómo valoramos económicamente los servicios. Lo veo, por ejemplo, con colegas míos, amigos muy cercanos que han trabajado toda su vida midiendo el valor del bosque en metros cúbicos de madera, por ejemplo, ¿no? Y esto es problemático porque pues, el valor de un bosque y de un árbol en particular va mucho más allá de los metros cúbicos de madera que se pueden extraer, ¿no? Totalmente, no, totalmente. Totalmente de acuerdo. Y qué bueno que nos han hecho este recuento. O sea, hemos hablado ya de alguna forma, pues de un recuento histórico de cómo se ha venido generando tanto marcos como el de valoración integral, como el concepto, ¿no? La transformación que ha tenido el concepto de servicios ambientales, servicios ecosistémicos, contribuciones. Pero bueno, a mí lo que me gustaría saber es cómo ha evolucionado el abordaje de los servicios ecosistémicos en América Latina.
Ustedes, más que nada, ustedes están insertos en una lógica de América Latina y estoy seguro que las interacciones que han tenido con diferentes personas de la red que estudia este tema, han visto cómo ha evolucionado. ¿Cuáles han sido las principales trabas o cómo ha sido ese devenir? ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿Hay orden en respuesta? Tú éntrale, Alexander, éntrale. No, un poco, digamos, también desde mi experiencia, básicamente, yo creo que en América Latina ha sido bien interesante, bien particular, como realmente, porque hay que decir que ya, digamos, hay dos iniciativas importantes que se han venido dando en América Latina. La primera, digamos, son las conferencias internacionales de servicios ecosistémicos en los neotrópicos, que ya van 5 conferencias, ¿no es cierto?, que inició pues en Chile, Paraguay, Colombia, Argentina, se han hecho varios digamos, conferencias. De hecho, pues la más reciente fue en Oaxaca, en México. Entonces, eso, digamos, dice que hay mucho trabajo. Bueno, estamos hablando de 5 conferencias para allá, ¿no es cierto?, a nivel de América Latina, donde las discusiones han sido variadas y justamente ha creado una comunidad muy importante, ¿no es cierto?, una especie de familia realmente, porque básicamente, como decía Rafael también, uno realmente encuentra como colegas que están entrando en sintonía. Entonces, realmente creo que eso ya se ha construido, ¿no es cierto? No es, digamos, una comunidad ajena a la cual nadie se conoce. Yo creo que coincidimos, ¿no es cierto? Entonces, esta iniciativa, digamos, de los servicios trópicos, que en ese momento, pues, estaba con Perú Laterra, Antonio Lara, era importante, Chile, Argentina, sí, y también, por ejemplo, desde México con Patricia Albanera, con María Preusinikova también es como importante que esa es la otra, por ejemplo, la segunda iniciativa es la del Ecosystem Service Partnership, ¿no?, que es una iniciativa pues más global, pero también estamos ahorita en un ciclo de la tercera conferencia, que pues de hecho están todos invitados, que va a ser entre el 25 y el 27 de noviembre, todos invitados, que pues lo está organizando justamente desde el Colegio Médico la profesora María Preusinikova. Entonces, es eso, ¿no es cierto? Esta es la tercera conferencia, para ella también fue en Colombia y otra en Brasil. En Colombia, digamos, hicimos la primera, en Brasil fue la segunda, esta es la tercera. Entonces, eso marca también todo el trabajo que está haciendo. Y trabajo, digamos, clave porque, por ejemplo, el tema de conflictos ambientales y servicios ecosistémicos surgen, digamos, en algunos temas muy particulares en América Latina, el tema, por ejemplo, de evaluación plural. Es decir, se ha ido como tropicalizando mucho el concepto. De hecho, el eslogan de esta conferencia que viene ahorita en noviembre es trascendiendo el tema ecosistémicos hacia la transdisciplina y la incidencia, ¿no es cierto? Entonces ya sé un poco lo que decía también Rafael. Sí, ya es un poco más, no solamente una visión interdisciplinar de ecosistémicos, sino también es como realmente tenemos una visión transdisciplinar, y para eso pues cambia el mismo concepto hacia más un tema de contribuciones en la naturaleza, más allá del tema de servicios ecosistémicos. Entonces yo creo que hay un trabajo importante de muchos años. Estamos hablando de 2 iniciativas, una que ya ha tenido 5 conferencias, la otra que tiene 3 conferencias, todas en un contexto de América Latina. Eso, digamos, que dice mucho. Y bueno, y otra cosa, pues, y para finalizar, pues también el trabajo, por ejemplo, pues, de Sandra Díaz Argentina en IPES, básicamente, que también pone ese componente también latino dentro de ese nuevo marco conceptual digamos, de la relación entre ecosistemas y bienestar humano, ¿no? Entonces, es un poco, yo creo que hay mucho, digamos, en América Latina, demasiado, yo creo. Yo creo que agregaría también en torno a la contribución de Latinoamérica para redondear el concepto de servicios ecosistémicos y ahora contribuciones de la naturaleza a la gente. Aparte de las conferencias, digamos, regionales que ha habido, en las que Alexander ha estado muy involucrado en todas prácticamente, está la discusión que se ha abierto desde Latinoamérica en foros internacionales como el IPBES, que es la Plataforma Intergubernamental de Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad, en la que con así esfuerzos en estas sesiones que duran a veces 48 horas sin parar, países como Bolivia, Perú, Ecuador han impulsado la noción de incorporar los valores de la Pachamama a la noción de servicios ecosistémicos. Son discusiones que incluso habrá que reconocer que los políticos latinoamericanos han contribuido de manera importante para redondear el concepto. México es el país que más ha contribuido en torno a los comentarios que se han hecho a los reportes internacionales y de Latinoamérica del IPES. Yo he estado participando en algunos que prácticamente todos están liderados por Patricia Balvanera y otros acá en México.
y en realidad una de las grandes contribuciones es justamente esa, que la comunidad científica en Latinoamérica está creciendo muchísimo y volcándose en torno a las nuevas acepciones del concepto de servicios ecosistémicos, particularmente de contribuciones de la naturaleza a la gente, que prácticamente lo que busca es inyectarle al concepto de servicios ecosistémicos. Justamente ahora en Oaxaca, en una entrevista que le hacíamos a Sandra Díaz y en su ponencia magistral, decía, bueno, la idea no es sustituir el concepto de servicios ecosistémicos por contribuciones de la naturaleza a la gente. Yo más bien lo veo como una inyección que permita reentender los servicios ecosistémicos, ¿no? Esta inyección tiene que incluir la idea de que la naturaleza provee bienes, pero también diservicios, es decir, servicios que nosotros disfrutamos, pero también diservicios. La naturaleza puede también provocar problemas, muy asociado a la situación de los desastres, ¿no? O incluso en zonas urbanas, un parque oscuro donde tú sabes que vas a ir a ser asaltado nada más, entonces un diservicio de la naturaleza. Entonces, las contribuciones de la naturaleza, por eso les decía al principio, son muy cercanas a la idea de acceso a recursos, porque proveen tanto bienes materiales como inmateriales, pero también proveen servicios y diservicios, ¿no? Qué interesante, ¿no? Justo ver cómo ha evolucionado como tan rápido en América Latina. Y creo que no solo pasa con el concepto de servicios ambientales, servicios ecosistémicos, sino en general, ¿no? En la academia nos vamos llenando de un montón de conceptos y nosotros que hicimos maestría y doctorado en sustentabilidad, eso pasa, ¿no? Es sustentabilidad o sostenibilidad o desarrollo sustentable, ¿no? O es un objetivo o es un proceso la sustentabilidad. Creo que eso es una tensión constante dentro del mundo académico, ¿no? El surgimiento de conceptos y posicionamientos políticos. Y vinculado con la siguiente pregunta, pues a nosotros en la sostenibilidad nos interesa muchísimo entender las interacciones entre sistemas sociales y ecológicos, ¿no? No solo es la parte ecológica. Y relacionado con eso, nos gustaría escuchar cómo ven ustedes si este abordaje de los servicios ecosistémicos puede ayudar o tiene un vínculo con reducir las desigualdades en un contexto como el latinoamericano, ¿no? Que estamos llenos de conflictos socioambientales, que somos un foco rojo a nivel mundial, pero ¿hay algún vínculo? ¿Puede ayudar a la desigualdad social este abordaje de los servicios? A ver, cuéntenos. Y salud, porque sí, la respuesta es delicada, entonces, si quieren... Sí que es delicada. Iba a contestar, pero prefiero darle la palabra a Alexander en lo que me sirvo mi mezcal. Ah, okay. No, vale, tranquilo. No, si quieres, adelante, Rafael, que la has pasado como quieras. Bueno, miren, haciendo un paréntesis, tengo esta botellita que aparte, para los que hemos visto un conejo en la vida silvestre, sabemos que los servicios culturales incluyen la observación de la fauna. Entonces aquí tengo 400 conejos. Bueno, ya no son 400, ya deben ser como 180. Pero bueno, Enrique, la pregunta es sumamente importante porque tenemos dos problemas principales en torno al concepto de la idea de sustentabilidad. En 1986, me parece que fue cuando se publicó el informe Brundtland, se publicó este diagrama de Venn de la sustentabilidad. El desarrollo sustentable es todo lo que está en la intersección entre el círculo de la economía, de la sociedad y de lo ambiental. Entonces, solamente lo que está en esa intersección es lo sustentable. Y crecimos, nuestros profesores, incluso nosotros que no somos tan jóvenes, pero tampoco somos tan viejos, hemos aprendido de profesores que por años se formaron en este diagrama, en esta idea de sustentabilidad, ¿verdad? Y es peligrosísimo. Es un diagrama que ha hecho más daño a la naturaleza y al hombre del que ha buscado solucionar. ¿A qué me refiero? Con este diagrama de Venn se asume que hay cosas eminentemente sociales, eminentemente económicas, eminentemente naturales. Y sorpresa, el bosque prístino, intocado por el hombre, sin ningún tipo de impacto, no existe. Como tampoco existe algo que sea solamente social o solamente económico. Y lo vemos, por ejemplo, con ejemplos muy dramáticos, como la primavera árabe, ¿no? Cómo es que una sequía puede mover el entorno económico y social de una región entera en el planeta, ¿no? Entonces hay algunos científicos, sobre todo impulsados por Johan Rockström y otros en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que dicen, ok, tenemos que reconstituir la idea de sustentabilidad y modificar ese diagrama. Y pensar que no es un diagrama Venn que separe las tres categorías, sino un diagrama concéntrico. Fíjense qué interesante. La idea es que tenemos un círculo de lo ambiental
que incluye a lo social y que incluye a lo económico. No porque lo económico sea más importante, sino porque no hay nada económico que no sea social al mismo tiempo y no hay nada social que no sea ambiental al mismo tiempo. Esta idea, esta noción que es un cambio de paradigma en la idea que tenemos de sustentabilidad es importantísima, porque nosotros tenemos que pensar en la manera en la que los servicios ambientales son la base para procesos económicos y sociales. Cuando la política pública, por ejemplo, aquí en México, a lo mejor pisaré algunos callos, ¿verdad? Pero cuando se plantea un proyecto, una megaestructura como un tren, el Tren Maya que circularía por la península de Yucatán, lo digo en pasivo porque todavía tengo la esperanza de que no se lleve a cabo, ¿verdad? Con la bandera de la sustentabilidad, se piensa que, bueno, se va a destruir el bosque, pero al menos vamos a crear empleos y vamos a dar un sustento social a las comunidades marginadas de la península de Yucatán. Y esto es una visión de muy corta visión, a muy corto plazo, ¿no? Es decir, lo más importante sería pensar que la base de cualquier proceso de lo sustentable es lo natural, más que pensar en esta intersección dislocada de tres componentes que solamente se tocan en un margen. No, lo natural es la base de absolutamente todos los procesos sociales y económicos. La sustentabilidad tiene que partir no de esta vinculación inequitativa de las tres, sino de la base natural, que es el medio biofísico que nos da beneficios tanto materiales como no materiales, ¿no? Salud. Salud. Baño aquí, Rafael, con salud, con un vaso de tocho escuincle. Vale, perfecto. No, un poco, no, completamente de acuerdo con Rafael. Digamos que no hay mucho más que complementar, pero de pronto para complementar y colocar adicional, de pronto, sí, politizar un poco el tema. Claro, yo creo que hay una relación muy importante entre servicios ecosistémicos y ecología política. La idea, yo creo que es fundamental. La idea es que debe serlo. Yo creo que hay una visión particular, digamos, una visión, digamos, que para discusión, yo creo que sí debería tenerla, o sea, y la tiene, o sea, efectivamente, digamos, de hecho, un trabajo que nosotros hicimos, tratamos de esa relación entre conflictos ambientales y servicios ecosistémicos, ¿sí? Porque realmente estamos en una visión altamente excluyente que pasa por altas asimetrías de poder. Y yo creo que en la toma de decisiones, los servicios ecosistémicos realmente pueden contribuir a una mejor toma de decisiones, digamos, por así decirlo, mucho más justa, ¿no es cierto? Eso, digamos, un reto, digamos, a nivel de América Latina, ¿no es cierto? Porque pasa por temas mucho más transversales, que no son temas institucionales, no solamente son temas técnicos, pero los servicios ecosistémicos, el enfoque, de hecho, ahora mucho más integral, o sea, el tema de contribución a la naturaleza, dan esa posibilidad de incluir, digamos, cosas que antes estaban excluidas, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones, ¿no es cierto? Entonces es fundamental el abordaje de contribución a la naturaleza, digamos, desde el punto de vista de análisis en indicadores, modelos, valoración. O sea, hay un montón de cosas que pueden dar elementos fundamentales para que esa toma de decisiones sea menos excluyente, menos desigual, porque realmente lo ha sido, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental, yo creo que es un reto, y tú lo mencionaste al comienzo, ¿no es cierto? Estamos en este artículo que les comento, nosotros analizamos pues el caso colombiano, pero se puede expandir para nivel de América Latina, sobre el número de conflictos ambientales que hay asociados a actividades económicas, y ahí digamos que hay un tema muy de justicia ambiental, digamos que no ha sido resuelto, y que a veces bajo las visiones estructurales clásicas, digamos, no se resuelve, ¿no? Entonces son retos importantes, porque entonces aquí la crisis ambiental se asocia a una crisis social. La pandemia creo que es el mejor ejemplo para eso, ¿no es cierto? La pandemia creo que finalmente lo que ha mostrado es la baja capacidad que tiene, digamos, ciertos sistemas poco adaptativos, poco resilientes ante lo que está llegando, ¿no es cierto? Y muchas veces se piensa en construirlo sobre lo mismo, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Entonces yo creo que ahí hay elementos justamente para tratar de decir, sí, efectivamente, si uno habla del contexto de contribución a la naturaleza, tiene que tener elementos asociados a justicia ambiental, inclusión, y bueno, son retos importantes, pero yo creo que justamente ahí está el tema de lo ambiental como esa visión transversal, no lo ambiental como un adjetivo, ¿no es cierto?, que se coloca lo ambiental como algo que son algunos que se encargan de eso, mientras no, es algo que realmente que nos corresponde a todos, ¿no es cierto?, y que tiene un alto contenido, o sea, a la temática social, sino todo, ¿no es cierto? No se puede ver hablar de a los que trabajan esto y los que no, son, digamos, crisis que se están uniendo, ¿no? La crisis social, la crisis ambiental son automáticamente relacionadas, ¿no es cierto? No se pueden, digamos, dividir y pasan por un tema, repito, de inclusión y de justicia ambiental y van de la mano.
Buenísimo, buenísimo. Estamos llegando a la parte en donde queríamos estar, la parte crítica. Pero bueno, antes de eso, nada más de pasar a la siguiente pregunta, yo les muestro. Por aquí tenemos un mezcal artesanal. Este fue comprado cerca de la bahía de Huatulco. Es un mezcal con hierbas. Tiene un sabor fuerte. Es de Ruy Pilil, es la marca. Es mezcal artesanal. Entonces, antes que nada, pues salud. Salud, claro. Salud, Es salud. viernes y 10:36 de la mañana. Nos estamos preparando para las siguientes preguntas, que van a ir subiendo un poquito de tono. De Entonces, tono. para que se vayan preparando. Hay que tomar, bueno, me queda un poquito de este. Yo no soy experto. ¿Qué tenemos por allá? Este es de Oaxaca. De hecho, como tomo tan poco, esto lo compré en 2017, justamente en la última conferencia que se hizo en Oaxaca. Entonces, ahí está, desde 2017 que fue la conferencia de Oaxaca, lo traje. Ahí está, todavía queda entonces. Muy bien. Exacto. Riquezas de Oaxaca, dice. Delicia. A ver, hace rato ya se habló de que no podemos caer en el reduccionismo de medir la importancia de un bosque en la medición de la biomasa o en servicios ecosistémicos de manera particular. Ok, hablemos un poco más claro sobre esto. Servicios ecosistémicos sin una perspectiva crítica. ¿Hasta dónde qué alcance tiene esto? ¿Qué alcance tiene nada más poner sobre la mesa científica algunos aspectos que no tienen de trasfondo una parte política, que no tiene de trasfondo entender estas relaciones de poder? ¿Hasta dónde se llega realmente a tener un efecto en lo que se quiere lograr? Uf, déjame traigo la otra botella que es más pesada, ¿eh? Por eso nos preparamos, les dijimos que era delicado, que era sutil. Bueno, miren, la verdad es que si en el entorno científico no hay un consenso generalizado sobre la manera en la que los servicios ambientales pueden contribuir a, por ejemplo, lo que decía Alexander, tienen que contribuir a reducir los patrones de injusticias ambientales, ¿no? Eso es un dado, ¿sale? Pero no se sabe muy bien cómo aplicar el concepto. Tengo, por ejemplo, el caso más dramático que tengo es el de mi hermano, que es tal vez el máximo experto que hay en México de bosque de alta montaña, Ángel Rolando en Daragramont, que es de formación forestal, y entonces que los dos coincidimos, ¿no? Con mezcal o sin mezcal, que los servicios ambientales son importantes. Pero la manera en la que se aplique, por ejemplo, el pago por servicios ambientales, es contingente de un montón de cosas que tienen que verse desde una posición crítica. Ajá. Yo personalmente siempre he estado un poco en contra del pago por servicios ambientales porque, por una serie de razones que si quieren podemos entrar más a profundidad, pero básicamente el pago por servicios o todos los programas que están asociados con transferencias de efectivo para la conservación ambiental tienen un éxito, tienen como una curva de éxito al principio y después cuando se acaba el apoyo, cuando se acaba el dinero, entonces los programas ambientales tienden incluso a resurgir con una mayor intensidad. Esto lo hemos visto en casos desde Colombia, Argentina, en Chiapas, en México, todo el tiempo. El simple hecho de ponerle una etiqueta a un servicio ambiental para protegerlo reduce las motivaciones intrínsecas de conservación. Y esto es problemático en sí mismo. Aunque hay algunos colegas desde las esferas científicas que son muy, muy a favor del pago por servicios ambientales y que, por ejemplo, programas como el Red Plus, que han surgido desde Indonesia hasta América Latina, han sido muy exitosos para conservar o para reducir los índices de deforestación. Pero bueno, son posturas como muy, muy contingentes y espero no pisarte ningún callo, Alexander, que siempre me pasa que hablo de más cuando tengo un mezcal en la mano. Es un espacio pluralista. Eso.
No Eso, sé. ahí está el concepto de la valoración plural, efectivamente. No, al contrario, yo creo que coincido con Rafael en muchas cosas. Creo que justamente esa es como la idea. Yo creo que los retos, digamos, son grandes. Por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de pagos ambientales, efectivamente tengo la misma mirada, ¿sí? Y la cual es interesante, por eso, digamos, desarrollos como lo IB es importante, porque el tema, por ejemplo, de valores eh, instrumentales, por ejemplo, a veces el tema de PCA es un pago por un valor instrumental, de concepto de lo utilitario, y a veces el valor a veces asociado entre o es utilitario o no es utilitario, o es intrínseco, sí, o es instrumental. El tema de valor relacional que se plantea en IBES, que bueno, que realmente surgió desde antes con Bárbara Muraca y bueno, otros trabajos, plantea básicamente esa relación con la naturaleza que es diferente, ¿no es cierto? Una visión que no está entre lo intrínseco y lo instrumental, es alguna relación relacional, ¿no es cierto? No es una cuestión que la naturaleza está a mi servicio, no, que usualmente son las formas clásicas. Y yo digo que el concepto de construcción de naturaleza ayuda justamente a mirar eso de otra dimensión. Es decir, como para tratar de colocar un contexto mayor, y lo ponemos de pronto en sentido del propósito final. Una cosa es una mirada con el propósito final de la producción y lo ambiental se asocia a esa producción. Entonces ahí, por ejemplo, toda la crítica asociada a ideas como crecimiento verde o desarrollo sostenible, que muchas veces es desarrollo, pero sostenible, o crecimiento, pero verde, que finalmente el centro es eso, ¿no es cierto? O sea, para mí la meta es crecer o producir, no es. Pero creo que en ese sentido me ubico yo, estamos otros que estamos en una visión donde el fin es mantener la vida, ¿no es cierto? La vida no humana, sino la vida como tal, ¿no es cierto? Entonces, cuando ese fin es superior, lo otro, digamos, se supedita a esto. ¿Sí? Entonces ahí uno tiene un propósito mayor, donde entonces uno entiende lo productivo y todo de otra forma. ¿Sí? Incluso la forma en la cual uno hace instrumentos de política bajo esta visión del mantenimiento de la vida, etcétera, tiene otro fin ya. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, ya, entonces ya no uno piensa exactamente en conservar para el sector productivo, aunque es importante, efectivamente, no digo, o sea, soy economista, entonces conozco un poco la visión de relaciones, pero, o sea, me refiero a que no es el centro, o sea, definitivamente no es el centro, es como de alguna forma, o sea, es como otro nivel. Entonces, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de los PCAs, concuerdo completamente, es como realmente por ejemplo, un pago de presión ambiental lleva justamente a no basarse en una visión, digamos, instrumental, o una visión, digamos, utilitaria, física, sino cómo puede incluso llegar a promover valores relacionales, ¿sí? Promover me refiero que ya existen, de hecho, ¿no es cierto? Sí, para no pasar un poco lo que dice Rafael, que se encuentran de acuerdo, para no llegar a ese link de desmotivar, decir, no, antes la visión de la naturaleza era de cierta forma que no tenía que ver con valor, o sea, simplemente yo era parte de eso, nadie necesitaba decirme que esto es importante y lo va a pagar para que yo lo conservara, ya venía, ¿sí? Entonces, como eso no rompe eso, sino al contrario, puede generar procesos de largo plazo. Eso es un reto. Y ese sentido, yo creo que efectivamente hay una cosa que depende de postura, ¿no es cierto? Sí, yo sí veo que, coincido con Rafael, que hay posturas a veces que son demasiado disciplinares en que lo ven así, ¿no es cierto? Una visión simplemente de mercado, y creo que eso puede ser bastante dañino en toma de decisiones, nos lleva como a otro lado. Pero contemplar que digamos que se puede, a partir de instrumentos de política mucho más integrales, donde incluso pueden estar PSAs, llevar, digamos, a formas de crear procesos de largo plazo, donde, por ejemplo, o sea, no es un pago monetario, sino de alguna forma es un acompañamiento que se hace para una mejora, ¿sí? De hecho, el concepto, obviamente, en algunos contextos, como en Colombia, que nosotros analizamos en otros nombres, ¿no es cierto? Acuerdos recíprocos por agua, ¿no es cierto? Mecanismos para compartir beneficios, que efectivamente, o sea, tienen como o sea, no son un PSA en el tema, ¿no? Pero de alguna forma tiene el espíritu justamente de tratar de cómo a partir de la política se pueden, digamos, motivar procesos, digamos, de largo plazo que no rompan eso que decía Rafael, que coincido completamente. Fíjense, Increíble. tal Sí, vez como para incluso complejizar más esta discusión, y hemos hecho ya varias referencias al IPBES. El IPBES es esta plataforma como el IPCC en cambio climático. El IPBES es esta plataforma que es como, que habla justo de esto, de los servicios ecosistémicos, su contribución y la biodiversidad. Y entonces tiene muchos capítulos, muchos temas, justo como el IPBES también, ¿no? Entonces, uno de esos temas en los que yo estoy muy involucrado ahorita como representante de México es el tema del cambio transformativo. La idea es cómo vamos a afrontar el cambio ambiental. Pues la única forma es crear una masa crítica que piense en estos círculos concéntricos y que ponga en un justo valor, como decía Alexander, a la naturaleza y la provisión de sus servicios ecosistémicos. Entonces, bueno,
lo que estamos viendo en este capítulo del IPES es que justamente las 3 esferas de transformación, que es la personal, la política y la técnica, necesitan llevar en el corazón a los servicios ecosistémicos para pensar en cómo podemos replantear la relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Y esto siempre es contingente a una visión crítica. Imagínense, si la única solución para afrontar el antropoceno o para tener un buen antropoceno es la conformación de una masa crítica ya, necesitamos repensar el rol de la naturaleza en este contexto, ¿no? Increíble escuchar estas perspectivas y como de viva voz, ¿no? Están cerquitas, ya hemos leído un montón de sus publicaciones y eso, pero ahora escucharlos aquí como está espectacular. Incluso esto que decía Rafa, yo agregaría también, ¿no? Un elemento central de las ciencias de la sostenibilidad es la transdisciplina. Entonces entiendo perfecto el pilar central que tiene la masa crítica, la academia, la perspectiva como científica, pero también incorporar esos otros tipos de conocimientos, ¿no? Lo que se llama los saberes tradicionales, los conocimientos locales, en esta toma de decisiones, ¿no? O sea, el tipo de problemas que tenemos son complejos, ¿no? En inglés que se le llama los wicked problems, ¿no? Los problemas perversos. Entonces yo ahí agregaría como, pues hay que echar mano de todo lo que existe, o sea, sí, la parte científica, pero también toda esa experiencia milenaria que hay en el manejo de los ecosistemas, de los recursos, ¿no? Y un ejemplo como muy claro es la Constitución de Ecuador, que en el 2008 incluyó el buen vivir, ¿no? O sea, este concepto que se ha trabajado como desde la perspectiva latinoamericana, que recoge como muchos aspectos de los saberes tradicionales, y entonces el hecho de que esté posicionándose en la política y en el corazón de la Constitución de Ecuador, me parece como un elemento central, ¿no? Que abona a estas transformaciones, de esta visibilización de otro tipo de conocimientos, no solo los científicos, sino los locales. Y poniendo esta pregunta, que es como un clásico en todos los espacios, es de cuáles son los retos, cuáles son las problemáticas a las que nos enfrentamos o se han enfrentado ustedes para el abordaje de los servicios ecosistémicos. Vale. Bueno, creo que muchos, ¿no? De hecho, en un reciente artículo que se publicó con una gran cantidad de investigadores de América Latina, que estaba también con Paola Arias allí, esa era una pregunta que hacíamos a todos finalmente, ¿no es cierto? Bueno, en ese artículo era muy enfocado al tema de valoración, pero voy a tratar como de pensarlo a nivel mucho más general. Yo creo que justamente los grandes retos es una de las palabras, digamos, ahorita del Congreso que dice en noviembre, que nuevamente los invito al Congreso en virtual, el Ecosystem Service Partnership, que va a ser, es la orientación hacia la transdisciplina y la incidencia. O sea, eso, digamos, yo creo que es un reto, ¿no es cierto? Transdisciplina en el sentido nuevamente, la palabra que yo utilicé antes, que pena que la repita tanto, el tema también de inclusión, una visión mucho más incluyente, ¿no es cierto? Cómo se están tomando decisiones realmente y cómo realmente esto contribuye a que esa toma de decisiones sea mucho más incluyente. Yo creo que aquí es un reto muy grande, ¿no es cierto? Porque hay que decirlo, pues realmente la forma en la cual se educa no es una forma interdisciplinar, ni siquiera transdisciplinar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo realmente hacemos una cultura de esto, ¿no es cierto? O sea, es un reto incluso desde la misma forma en la cual se está educando, ¿no es cierto? ¿Cómo realmente no estamos educando, sino ambiental, simplemente repito un adjetivo particular o realmente hay un punto en común en el cual todos dialoguemos o cada cual tiene discursos diferentes? Es un reto grande porque puede incidir mucho mejor la toma de decisiones. Actualmente a veces uno de la visión de toma de decisiones, pues, todo está como muy cerrado, todos visiones disciplinares de cada cual, entonces no hay mucho que hacer, no hay mucho que construir. Yo creo que esto brinda una oportunidad para crear nuevas cosas, ¿sí? Pero a veces desde las formas en las cuales se está educando no se puede hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo realmente generar visiones transdisciplinares, por ejemplo, en la universidad, en la academia, ¿no es cierto? Yo creo que es un reto y creo que en América Latina, de alguna forma, hay discursos muy interesantes que apuntan mucho sobre eso, ¿no es cierto? Incluso no solamente desde estudios ecosistémicos, sino también desde otras perspectivas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Arturo Escobar, otros, digamos, que han, digamos, como puesto sobre la mesa ese reto. Entonces, yo creo que es un reto compartido, no solamente desde el punto de vista ecosistémico, sino un punto compartido con todos los que trabajamos en las dinámicas ambientales, ¿no es cierto? Los temas de inclusión interdisciplinaria. Otro, también realmente, como ese punto en común, ¿no? Yo digamos, siempre soy muy crítico a que realmente, por ejemplo, ideas como el tema de construcción de naturaleza, o bueno, previa, digamos, temas ecosistémicos que estoy usando, pues sí, no termina justamente dentro de una estructura que finalmente hace que no pase nada, ¿sí? Como en términos de Kuhn, esa ciencia normal que está allí avanzando, entonces,
como está avanzando esa estructura, o sea, no se puede salir de esa estructura. Entonces, esa visión cerrada, quiero que imposibilita el rompimiento de paradigmas, ¿no? En términos de pasar a otro tipo de visión. Es decir, bueno, realmente, ¿cuál es el centro acá? Entonces, ese es un reto que está en América Latina, pero también es un reto a nivel global, porque nos llevaría como a otros fines, ¿no es cierto? Yo creo que es un tema de fines en la mente en los que estamos hablando, que en el tema ambiental, digamos, yo creo que sí se está dando, ¿no es cierto? O sea, dentro de los que estamos en esto, a veces yo digo, pues chévere que nos estamos entendiendo entre nosotros, digamos, por ejemplo, con Rafael hay muchas coincidencias, no es interesante, la idea es cómo realmente esto romper las fronteras de esta visión, digamos, a veces como de burbuja, y realmente trascender, porque la toma de decisiones a veces va por un lado, y la academia va por otro lado, entonces, y a veces hay unos nexos interesantes entre academia importante y comunidades importante, pero que tampoco logra empatar con la toma de decisiones que está arriba, entonces, eso es un reto súper importante, clave, y yo creo que pasa no solamente por un tema de comunicación, porque a veces se habla de que la incidencia es un tema de comunicación, yo creo que es un tema también, y lo pongo sobre la mesa nuevamente para aumentar la discusión, es un tema de sociedades altamente asimétricas y que pues en el caso de Colombia pasan, digamos, por incluso violencia, asesinato de líderes sociales, ambientales, o sea, asimetrías que se mantienen no solamente con la visión digamos, de las clásicas, sino con temas delicados, ¿no? Temas delicados que uno ya comienza a decir, bueno, sí, ayer asignaron a líder, digamos, ambiental en Colombia, que pues hacía posición al tema de un puerto. Pues es eso, estamos a ese nivel, ¿no es cierto? O sea, cómo la academia de alguna forma también puede ayudar a que bueno, pues, ¿qué está pasando aquí realmente? O sea, cómo estamos tomando decisiones ambiental, y ahí donde pues influyó el tema de la academia y el tema de construcción de naturaleza con el tema de ecología política, que es clave. Sí, yo coincido, yo creo que tengo o he afrontado en mi carrera académica los mismos problemas que Alexander, pero en México tenemos condiciones incluso en términos de seguridad pública muy similares a las de Colombia, pero tal vez englobaría estos retos en dos principales. Yo creo que el más fuerte de todos es cómo traducir todo esto que hacemos a política pública efectiva. Como bien dice Alexander, la política pública va de un lado y nosotros los académicos vamos de otro. La pata coja que tenemos los académicos es que la difusión de lo que hacemos es muy difícil de hacer. Publicamos artículos en inglés que no los lee ni nuestra madre, ¿no? Y a veces este mensaje se pierde en la discusión académica y no se puede traducir de manera tan fácil a política pública que se vea reflejada en la protección o conservación ambiental. Ese sería el primero. Y el segundo es que, bueno, justamente tiene que ver con lo que decía Alexander sobre las inequidades sociales, ¿no? Es de resaltar, por ejemplo, que las grandes representantes en el tema de servicios ambientales ahora sean mujeres, por ejemplo, ¿no? Una de mis grandes maestras, no es nada más académica, sino de vida, Patti Valvanera, es una referencia mundial en torno al análisis de servicios ambientales. Ahora Sandra Díaz con su postura de contribuciones de la naturaleza a la gente, María Pereboshikova, un montón de otras mujeres y como decía hace ratito, comunidades indígenas que han traído y que han enarbolado el concepto de servicios ecosistémicos para replantearlo a escala planetaria. Yo creo que el gran reto es ese justamente, como tratar de encontrar una manera en la que podamos aplicar el concepto desde una visión más humana, más sensible y sobre todo menos fría. Y esto es pues un poco una pedrada para aquellos que están utilizando el concepto para valorar exclusivamente económicamente a la naturaleza, ¿no? Esos yo creo que serían los dos retos más importantes que yo he identificado por ahí. Coincido. Muy bien. Perfecto. Estamos en una parte en donde podemos ir perfilando unas preguntas que ya nuestra audiencia ha generado. Entonces, me gustaría que esta charla, esta primera parte de la charla la dejemos hasta aquí y incorporemos las preguntas del público. Perfecto. Para el cual le pediría a nuestra compañera y presidenta de la asociación, Yasmín, que nos ayudara a realizar estas preguntas. Mientras Yasmín organiza las preguntas, quiero enseñarles otro servicio ecosistémico que tengo aquí en su casa, ¿no? Aquí en Ciudad de México. Muchas gracias. Este es un árbol de limón mezcalero que compré hace algún tiempo
Aquí está el limoncito. Súper. En el mercado de flores más antiguo que hay en América, que está en Xochimilco. Y bueno, es un limón mezcalero porque así como se corta, ¿no? Se come con todo y cáscara. Wow. Wow. Qué envidia, ¿eh? Qué envidia. Salud. Salud. Esperemos que próximamente, el próximo año, se puedan hacer este tipo de conversatorios físicamente y te invitaremos nuevamente y que lleves unos de esos limoncitos. Llevo mi árbol completo. Por Totalmente. favor. Sí, sí. Estaremos pendientes. Muy bien. Jazz, adelante. Perfecto, bueno, pues regreso con ustedes y una de nuestras primeras preguntas es si los servicios ecosistémicos son lo mismo que servicios ambientales. Híjoles, a reserva de decir alguna tarugada, pero bueno, Alexander me corrige, ¿no? Prácticamente yo los he encontrado, se usa de manera intercambiable un poco. Sin embargo, la noción sistémica habla más bien de estas relaciones complejas que existen en sistemas socioecológicos y cómo es que los servicios tienen un rol importante en los patrones complejos de sistemas adaptativos. Entendiendo que todos estamos imbuidos en un sistema biofísico que es un sistema socioecológico, ¿no? Y la noción de servicios ambientales pues está muy relacionada con la idea original del concepto desde el Millennium Ecosystem Assessment, que habla justamente de lo ambiental como esta relación que existe entre la naturaleza y el hombre. Pero bueno, básicamente se pueden usar intercambiablemente. No, sí, de acuerdo, yo creo. De hecho, sí, en parte de literatura, de hecho, aquí, digamos, en temas de Colombia, comienzan diciendo servicios ambientales que en este caso van a ser equivalentes a servicios ecosistémicos, o sea, parten como la premisa de que son iguales, eso lo ven mucho también en literatura. Pero realmente sí, yo creo que hay una diferencia importante que creo que el tema del concepto de servicios ecosistémicos efectivamente lleva un poco más a la relación con el ecosistema, ¿no es cierto? El otro no tanto, ¿no es cierto? Entonces, cuando habla de servicios ecosistemas, puede hablar de ecosistemas, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de páramos, sí, humedales, bosque húmedo tropical, bosque seco. Entonces, esa relación, digamos, es importante, cosa que no puede hacer, digamos, el concepto de ambiental, que puede ser mucho más general. Entonces, yo creo que la riqueza allí es inmensa cuando el bioecosistémico es como que le aporta justamente a colocar una mayor, digamos, diversidad o mayores posibilidades de trabajo. Entonces, yo creo que en ese sentido, o sea, yo siempre hablo pues de servicios ecosistémicos constante por eso. En el ambiental, pues bueno, muchas veces del ámbito económico que se hablaba de ambiental como algo más médico, y digamos ahí pueden caer muchas cosas, ¿no es cierto? Que hay un poco más general, pero justamente cuando comenzó el tema de pagos ambientales, pues se habla de eso, de pagos ambientales, ¿no es cierto? Pero ahora pues no, se habla pues, o sea, de hecho está PSA, pago ambiental, pero realmente en el fondo uno mira pues son pagos ecosistémicos, ¿no? Finalmente, porque van a ecosistemas particulares, ¿no? Porque cada ecosistema pues genera ya diferentes tipos de beneficios en la naturaleza, ¿no es cierto? O sea, el bosque tropical es muy diferente a lo que puede estar un páramo. Entonces, es la particularidad también que ofrece la diversidad, digamos, de beneficios de los ecosistemas de acuerdo pues al tipo de ecosistema. Ese es un plus, digamos, que debería clave. Ok, muy bien, gracias. Y bueno, esto es más un comentario. Quizá ustedes tengan algo que comentar al respecto. Y nos dice una persona que si ustedes no creen que a veces se le quiere dar mucha carga a este concepto de servicios ecosistémicos de la que realmente podrían soportar por sí solo el concepto, ¿no? Es decir, como marco conceptual es una herramienta muy útil en muchos casos, pero por sí sola, esta persona que nos hace el comentario nos dice que quizá no pueda resolver mucho, ¿no? Entonces, quizá realmente el concepto de servicios ecosistémicos nos puede resolver por sí solo algo o hay que verlo complementado con otros conceptos, con otros marcos analíticos. Pues yo creo que sí, es justamente este segundo caso, ¿no? Lo que les he platicado desde el principio es que, al menos en mi experiencia, ningún concepto en sí mismo va a darnos claves para resolver wicked problems, los problemas del antropoceno, ¿no? Yo creo que se tienen que complementar y compartir
y comunicar entre marcos analíticos y el marco de contribuciones de la naturaleza a la gente es muy importante, muy útil, pero sobre todo vinculándolo con otros marcos, ¿no? Es el mezcal y el limón, ¿no? Yo lo ocupo para mezclarlo entre resiliencia socioecológica y servicios ecosistémicos. Y funciona y ayuda, ¿no? A entender mejor las cosas. Al final, un concepto de estos debe ayudar a entender mejor, porque en el entendimiento mejor y más profundo de los problemas ambientales y sociales, hay una mayor oportunidad para levantar la mano y decir, hey, yo tengo algo que decir, yo tengo algo que proponer y algo que no dañe sobre todo, ¿no? Una política pública que sea redonda, que esté basada en el conocimiento profundo de las cosas y no en suposiciones de uno o dos autores sobre un concepto en particular. Sí, bueno, yo creo que, de hecho, también, digamos, prefiero la visión de contribuciones de la naturaleza a partir del texto que hemos hablado aquí mucho con Rafael, el texto de Andrés. Sí, eso abona mucho más, ¿no? De hecho, el concepto de bioecosistémico realmente, no es que me ha gustado, realmente, nació en la evolución ecosistema de Dimeño, estuvimos ahí. Me gusta más cómo se definía, ¿no? Beneficios de los ecosistemas, ¿no es cierto? El ser humano, Sí. ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Realmente, y pasa, ¿no? Pasa que hay una visión que la idea es bioecosistémico automáticamente se asocia a mercado, ¿no es cierto? A mercantilización. Y eso es un tema peligroso que veo mucho, ¿no es cierto? Justamente cuando ya no estamos metidos en esto, automáticamente el concepto de bioecosistémico parece que es muy tentador para automáticamente meterlo en mercados y decir, esto es, ¿no es cierto? Y hay muchos que les gusta esta parte, ¿no es cierto? Pero es como decir, eso no fue, ¿sí? La evolución ecosistémica de Dimeño tenía otra visión diferente, o sea, cuando se hablaba de evolución ecosistémica de Dimeño, el concepto más conceptual pues era, o sea, era muy rico, ¿no? O sea, no puedo hablar temas de mapeo, indicadores, modelación, de esa gobernanza, muchas cosas, no tenía ese enfoque, digamos, era. Entonces, ese es un riesgo, digamos. Yo creo que bajo esa idea, cuando la pregunta, sí puede ser opcionista cuando se pone esa parte así, pero yo creo que todo lo que hay mucha riqueza, o sea, si realmente uno dice, como que trata de mirar más allá de la superficie, que lastimosamente pues muchos que únicamente lo ven así, una visión demasiado disciplinar que únicamente lo ven así, pero creo que no es así, ¿sí? Entonces cuando tratan de desempolvar la cosa, esto es mucho más rico, ¿sí? Y es una cosa que puede adaptarse a muchas cosas, ¿sí? No adaptarse en el sentido de que sea una cuestión que sirve para todo, no para nada, ¿sí? Sino que finalmente es una excusa, ¿sí? De hecho, me gusta la palabra del concepto como una metáfora, finalmente es una metáfora, ni siquiera es un concepto realmente estrictamente científico, es una metáfora porque no es que la naturaleza de servicio, ¿no es cierto? No es que está el ecosistema, o sea, no, es una cuestión que uno como que lo ve, pero realmente no pasa así, realmente es una, como decía Rafael, entonces nosotros estamos más en una relación con la naturaleza, ¿no es cierto? Una relación realmente de la cual somos parte, ¿no es cierto? No es algo que está allá, no, esa relación no está, nunca ha estado, nunca fue, de pronto abstracciones que uno hace o que se hicieron, digamos, pero que realmente no son así, ¿no es cierto? Que a veces ayuda, la abstracción a veces ayuda para unas cosas, pero nunca olvidar que realmente es una abstracción, o sea, el problema es que uno realmente se cree la abstracción, ¿cierto? Sí, pues realmente yo creo que uno siempre tiene que tener la conciencia que ese es el mundo complejo, está acá, la complejidad tiene que ver con muchísimas cosas, ¿sí? Uno hace la abstracción, pero nunca olvidar ese punto, ¿no es cierto? O sea, es lo que uno como que siempre es como tocar a tierra y nunca creerse que esto realmente es así. Y por eso es que es importante complementar con muchas cosas. Y entonces es eso, uno, creo que es una labor de la investigación, uno siempre estar abierto a eso, ¿no? Y repito, y yo lo desde el punto de vista de la economía, por ejemplo, de la visión neoclásica, es donde más a veces uno se cree la abstracción, ¿no? Y a veces son problemas, ¿no? Que es tan reducido, una visión así moderna, mecanicista del mundo, eso realmente puede llevar a justamente ahí sí excluir otras visiones. Entonces, si uno tiene atención a eso, no hay problema. O sea, todo depende, como yo creo que la conciencia del investigador que no está allí, ¿no es cierto? O sea, yo lo trabajo, etcétera, pero es como eso, como siempre estar tranquilo de, vale, mi abstracción no excluye la complejidad, no es una abstracción que la niega y que ese no es. Es una abstracción que es consciente, es humilde de esa visión y no está como siempre decir listo. Es una cosa que puede ayudar, pero no me olvido de mi origen. Listos. Fíjense, Claro, como, para ilustrar, perdón, para ilustrar este conflicto del que Alexander habla, en el caso de servicios ecosistémicos pasó algo brutal, que a nosotros los científicos nos encanta el chisme para empezar, ¿no? Entonces, cuando en 2000, corrígeme, creo que fue 2019 cuando se publicó el de Sandra Díaz, ¿verdad? Pero muy bueno, seguido. Bueno, 2019. Se publica en Science el artículo de contribuciones de la naturaleza a la gente y literal
3 semanas después se publica un editorial en el journal Ecosystem Services, donde Leon Debrat, que es el editor del journal, que desde el origen del concepto es la referencia del concepto de servicios ecosistémicos, publica 5 razones por las que el artículo de Science no se hubiera publicado en Ecosystem Services. Entonces ahí empieza una discusión muy fuerte en la que obviamente el editor, viendo amenazado su concepto, el concepto que le dio fama y popularidad durante toda su vida académica, viendo esta amenaza, entonces, si tú imprimes la editorial, que es de 2 cuartillas, y la exprimes, sale bilis de la editorial. Entonces, hay una lucha constante por proteger mi concepto, porque es lo que me ha dado de comer y lo que me hace famoso, y una cerrazón científica por adoptar nuevas posturas, que en realidad lo que hace es dañar mucho más el potencial que tienen estos conceptos para mejorar el antropoceno, ¿no? Gracias, chicos. Sí, es esta parte de entender que podemos estudiar algo y acotarnos a un marco teórico, pero al final tenemos que estar abiertos a esta complejidad que existe en todos los temas que estudiamos. Y voy a pasar a la última pregunta. Tenemos varias en Facebook, nos están viendo. Han hecho comentarios a lo que ustedes están exponiendo aquí con nosotros, pero esta parte me parece interesante, aunque ya lo preguntamos un poco al inicio de cómo es que empezaron ustedes a abordar sus estudios con estos conceptos de servicios ecosistémicos. Alguien pregunta que cuál es el papel del investigador activista o socialmente comprometido. Y yo les preguntaría más bien, ¿cómo consideran ustedes que sus investigaciones o lo que han hecho, lo que han escrito, ha aportado a la sociedad, ¿no? ¿Cuál ha sido este papel importante? Porque a veces escribimos o estudiamos algo y pensamos, bueno, ¿y esto quién lo va a leer? ¿O a quién le está ayudando, no? ¿A dónde va a llegar? Entonces, quizá en este sentido ¿cuál es este papel del investigador activista o que ha aportado algo? Wow, otra pregunta compleja. Rafael siguió pensando. Están con todo en Facebook. Sí, lo veo. También creo que lo ideal es una investigación activa, una investigación-acción en la medida de las posibilidades. El gran problema que tenemos los científicos actualmente es que estamos bombardeados por trámites burocráticos y por puntos y por cosas que nos impiden estar más activos en la vida socioecológica del planeta, ¿no? Hay algunas excepciones, el caso de Patricia Valvanera, por ejemplo, que está en todas, ¿no? Y que hace labores muy, muy interesantes en torno a la comunidad. Yo creo que el mensaje aquí debería ser que todos los que estamos emprendiendo una carrera académica o científica, tendríamos que tener un pie en el marco analítico y un pie en las comunidades, un pie en la ciudad, un pie en el área verde, ¿no? Por 2 razones. Primero, porque no hay una manera de hacer ciencia si no se ilustra ese marco analítico de manera empírica. Y la segunda, porque no hay una mejor forma de crear una masa crítica activa que estar donde se origina la masa crítica. Entonces, pero ese es otro gran reto de la ciencia, no nada más de la ciencia socioecológica, sino de la ciencia en general. Vale, sí, pregunta compleja. Digamos, bueno, muy desde mi visión, una cuestión muy, muy personal. Para mí esto realmente es una apuesta, ¿no es cierto? Una apuesta constante, realmente. Y algo que yo siempre digo, y creo que los que me conocen dirán, lo voy a decir nuevamente, pero lo digo, se trata de creación continua de esperanza, ¿no? Siempre lo hablo, es una creación continua de esperanza, porque cuando realmente en una crisis socioambiental que tenemos, crisis civilizatoria, como han llamado muchos autores, no queda más que comenzar a construir, ¿sí? Para que eso no se apague, ¿no? O sea, no hay. Entonces, es el mayor activismo que hay, ¿sí? Yo siempre repito en todos los escenarios, no esa esperanza que se espera desde la silla, sino esa esperanza que se está creando, ¿sí? Y ahí también algo que también siempre comento es esa visión, digamos, desde el punto de vista de la academia, digamos, fue una decisión trascendental, ¿no? Realmente yo me dediqué a la academia justamente porque digo que es un punto importante de cambio. ¿Por qué? Porque es un continente joven, en el caso de Colombia es una joven en el sentido de que comparado con otras partes,
en ese sentido, todos ustedes, digamos, son parte de esto, ¿no? De la posibilidad de cambio, ¿no es cierto? Entonces, esa visión que está llegando, yo sí, digamos, que a partir, digamos, de intercambios con estudiantes, veo que sí hay una capacidad de análisis, digamos, bien interesante, donde realmente esa visión de transición hacia algo mucho más sustentable, sí es posible, ¿no es cierto? O sea, digamos, o sea, sea allí, o sea, ese punto que quieres. Entonces, en ese sentido, uno como la academia, en punto general, es otra visión también de estar activo y construyendo, porque por ahí está la cosa. Es como decir, todo está por crear, todo está por construir, realmente los paradigmas están cambiando, y en un contexto de pandemia como el actual, ¿cómo no? ¿No es cierto? Yo creo que la pandemia puso a todo el mundo a pensar en nuevas cosas. Es un contexto en el cual el mundo está, al contrario de lo que a veces se piensa, que todo va a volver igual. Efectivamente, pues sí, a corto plazo, yo creo que sí. Yo siempre mi visión es de muy largo plazo, pero creo que algo está pasando, la visión crítica está aumentando, hay cada vez más diálogo sobre esto. Entonces, una apuesta constante. Entonces, hago otra frase que yo siempre digo, ya van tres, es eso, ¿no? Yo creo que siempre considerarnos como transición y no punto de llegada. Somos una visión, digamos, de cómo realmente construimos a otro. Así nosotros mismos no seamos capaces de ver realmente eso. No caer en esa esperanza de decir, como no lo voy a ver yo, entonces no tiene sentido, sino al contrario, decir, somos una transición, ¿cómo realmente podemos hacer eso? O sea, esto no va a ser de corto plazo, pero de alguna forma cosas importantes se están cocinando en este momento. Entonces, ¿cómo a partir de todo esto que estamos dialogando, volando, se contribuye a las nuevas generaciones, ¿no? Ustedes, o sea, es eso, es un paso de pelota de lado y lado, como decir, bueno, yo hago, pero estoy construyendo, digamos, para atrás, no construyo para adelante, digamos, o sea, en el sentido, digamos, de las nuevas generaciones, me refiero, ¿no es cierto? Entonces, es eso. Yo creo que eso, en el caso personal, sí es una continua apuesta cuando estoy en una clase, una continua apuesta con los estudiantes, es eso, es como decir, bueno, es una responsabilidad importante que uno tiene, pues, parte de ese futuro más sustentable, incluyente, que tiene que ver con algo que nos une a todos, ¿no es cierto? O sea, es eso. Pero yo creo que en el fondo eso le da el espíritu, le da la pasión, la motivación más importante es esa, ¿no es cierto? A veces no los objetivos, sino de propósito mayor realmente, ¿no? Claro, bueno, pues les agradecemos mucho sus respuestas y ahora, como el tiempo se nos está yendo, les queremos decir a la audiencia que tenemos una pequeña sorpresa para ustedes, que justo Mezcaleando Ideas se ha pensado y creado en que esto sea algo diferente, algo que nos motive a estar aquí escuchando a los otros y haciendo preguntas. Entonces les cedo la palabra a Enrique y Aldo para que puedan explicarnos ¿qué es el cierre de Mezcaleando Ideas? Muchas gracias, Jazz. Y complementando con lo que decía hace rato, Rafa, de los científicos somos muy chismosos, yo diría también nos encanta platicar, ¿no? Entonces, lamentablemente el tiempo es un recurso finito y entonces si no, podríamos seguir horas y horas y horas platicando. Pero también justo lo que decía Jazz, ¿no? En Mezcaleando, desde el nombre, Mezcaleando Ideas Sustentables, tratamos de ser muy creativos, muy originales. Y un elemento fundamental cuando uno piensa en sustentabilidad no solo es hablar como de la cuestión académica, analítica, reflexiva, crítica, muy importante, sino que también la cultura. La cultura juega un elemento central. Si realmente queremos cambiar, generar cambios transformativos, que esta sociedad vaya como hacia otra situación, pues no podemos dejar a un lado la cultura. Entonces, justo el cierre que vamos a tener en estas sesiones de Mezcaleando Ideas Sustentables tiene que ver con que nuestros ponentes nos compartan otras habilidades no académicas, porque tienen una vida, son personas, tienen emociones, y también es un poco romper esta idea de los científicos, ¿no? De solo piensan, solo analizan, solo platican. No, tienen muchas otras habilidades. Entonces hoy invitamos a Rafa y a Alexander que en los siguientes minutos nos compartan un poquito de esas habilidades culturales, esas habilidades que tienen. Entonces, no sé, ahí va a ser interesante ver cómo vamos campechaneando. ¿Quién quiere comenzar? ¿Rafa o Alex? Ya Rafael. Bueno, está bien. Yo traje aquí esta guitarra, ¿no? A mí me gusta mucho la guitarra. Últimamente he estado tocando mucho el ukelele también. Y cuando yo estaba en Inglaterra haciendo mi doctorado, pues me llevé una guitarra de acá y pues era muy complicado conectar con mis colegas ingleses porque pues obviamente no se puede tocar a los Beatles todo el tiempo, ¿no? Y entonces yo les decía, bueno, les voy a tocar una canción que es una canción tradicional mexicana
que también escogí para este conversatorio, porque supongo que nos están escuchando de muchas partes de Latinoamérica. Entonces, es una canción que vincula muy bien la noción de servicios ecosistémicos con el amor que uno le tiene a su pareja. A ver si me sale, ¿eh? De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Wow! ¡Bravo! Es la versión cortita. Aparte es una canción muy ad hoc en estos momentos de gran incertidumbre, en los que todos estamos, o la gran mayoría estamos en confinamiento, en este momento de transición hacia un nuevo régimen socioecológico que fue impulsado por esta pandemia espantosa que nos está obligando a transformar nuestro sistema, pero que sin duda alguna, incluso la ciencia nos enseña, hay que mantener una visión positiva y sobre todo transformativa de este tipo de crisis que estamos atravesando. Entonces, bueno, salud. Son mis últimos 3 conejos. Muy bien, muy bien. Qué bonito también, si están de acuerdo, como cerrar esta sesión de una manera distinta, ¿no? Después de tanta reflexión, tanta crítica, tantas dudas nuevas que nos surgen, entonces darle este giro con esta canción. Muchas gracias, Rafa. Entonces ahora, Alex, no sé, ¿tú qué quieres compartirnos? Bueno, tenía un cello, pero casualmente, bueno, hace rato no toco, entonces, y además como el exceso de uso hizo que la cuerda se rompiera, entonces realmente, bueno, para mi fortuna tengo una excusa como esa, por el tema del cello. Pero no, un poco compartir eso, ¿no? Yo creo que el tema de la relación del arte con la ciencia es fundamental, ¿no? A veces el arte se convierte como un espacio de transgresión importante en algunos espacios, porque la ciencia, el mismo lenguaje se convierte en una forma, un encierro, ¿no? O sea, a veces, y el arte de alguna forma posibilita como que esa salida, ¿no es cierto? O sea, el lenguaje ese también es un obstáculo. Entonces, es eso, yo creo que es fundamental estos espacios, ojalá que realmente el tema de ciencia y arte tuviera un poco más espacio, siempre he tratado de mirar cómo poder relacionar cada vez esas iniciativas y el arte en toda su dimensión. A mí, digamos, en mi campo me ayuda mucho, ¿no es cierto? Por ejemplo, me gusta mucho la música, no derivo de hecho una fuerte arte de inspiración, ¿sí? De hecho, no. Una de las cosas que me gusta, por ejemplo, la música de Beethoven, y lo traigo a colación porque es algo que a mí desde pequeño lo he tenido y siempre ha sido como una inspiración importante, más que la parte musical incluso, es uno meterse en esa cuestión musical, ¿no? O sea, en este caso, este compositor, toda su visión, o sea, fue como el primer romántico que hubo, pero también toda su visión de mundo, ¿no es cierto? Que es la capacidad que uno tiene de escuchar una melodía y no solamente escuchar la melodía, sino mirar el fondo. O sea, yo cuando escucho, por ejemplo, Beethoven, no solamente escucho melodía, sino un mensaje mucho más profundo que definitivamente hubiera sido imposible plasmar en palabras, ¿no es cierto? Porque es un momento que se asocian a su vida, ¿no es cierto? Entonces a veces yo realmente trabajo que pasaba en ese momento por la vida de él, y es un autor que o sea, el tema de las composiciones tiene muy marcado, digamos, impregnar esa visión, digamos, como ser humano en la música, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, es una cosa que a mí siempre me ha impactado, ¿sí? El tema de cómo, a partir del arte, y en este caso, de todo, que me considero así un súper fan, digamos, porque parte de mi vida, digamos, también gira con respecto a eso. No es una cuestión simplemente que me siente a escuchar música, sino que realmente la vivo demasiado. Lleva también a encontrar, digamos, ahorita, cómo generar también ese proceso de transición, de lo que estamos hablando, ese proceso, digamos, ahorita de esos, a partir también de una unión entre la ciencia y el arte. Entonces, si no tengo ninguna habilidad particular para mostrar,
pero sí un poco compartir eso, ¿no? Que me parece mucho el espacio que ustedes han creado, este espacio un poco más tranquilo, formal, digamos, en el sentido de que una charla mucho más fluida y que es clave justamente para ese reto que hablábamos con Rafael, de tratar de tener una mayor incidencia, digamos, no solamente una burbuja de académicos pensando en qué se debe hacer mientras el resto del mundo, pues, está en otro plano, ¿cierto? Sí, entonces esa visión de conciencia, muy asociado también a una cuestión de empatía, ¿no es cierto? Y también el arte también creo que es fundamental para eso. La empatía a veces es más difícil lograrla a partir de un artículo científico, como decía Rafael. O sea, no, pero esa visión de empatía que es tan fundamental en un mundo, digamos, que en lo ambiental, pues está, digamos, es fundamental, es clave, ¿sí? La empatía, donde el otro realmente no solamente es el otro humano, sino la naturaleza, ¿no? Entonces, esas visiones de empatía, creo que el arte es fundamental para tratar de lograr. Entonces, eso es, yo aspiro un poco a eso, ¿no? A ver realmente cómo avanzamos también en eso, ¿no es cierto? ¿Cuál será las nuevas manifestaciones artísticas en el futuro que nos llevan a eso? Completamente de acuerdo con Alexander. Yo creo que en este afán que tenemos que buscar todos por crear una masa crítica transformativa, las humanidades, las artes y la sensibilidad en general tiene que reposicionarse, porque hemos estado imbuidos en el empiricismo y en la ciencia fría, ¿no? Por muchos años, y ahora es cuando es el mejor momento para crear una masa crítica que base su transformación en la sensibilidad, en el amor, ¿no? Sí, de hecho coincido. Y muchas gracias por la reflexión, Alexander, sobre este vínculo entre arte y ciencia, ¿no? Es también como muy enriquecedor escucharte, ¿no? Esta otra parte que a veces parece que está como muy oculta en los científicos, las emociones, ¿no? Pero que son tan fundamentales. O sea, sentimos a veces frustración, emoción, felicidad, pero finalmente es parte al ser humanos, ¿no? Yo más bien ahorita pensaba como de lo que te mueve, o sea, al escuchar a Rafael con la guitarra y la música, no sé, me da una sensación súper distinta de este espacio, ¿no? Sí estamos dialogando, estamos pensando de manera crítica, pero justo esa necesidad de espacios distintos que necesitamos para generar masa crítica, que no solo sea una conferencia magistral, que es muy importante también, no lo estoy demeritando, pero que más bien a veces esas estructuras tan convencionales hay que también repensarlas, ¿no? Entonces, justo el esfuerzo que estamos haciendo en Trazos es crear este otro tipo de espacios, ¿no? Que vinculan y hacen explícito el arte, la ciencia, y que el conocimiento, el aprendizaje no tiene que ser doloroso, ¿no? Hay otras formas de vivirlo y de disfrutarlo. Aldo, no sé si quieres decir. A mí me da mucho gusto poder tener la oportunidad de contar con la presencia de dos personajes tan importantes en la temática de servicios ecosistémicos, pero sobre todo que la gente se dé cuenta, pues que hay cómo es la parte humana que también está detrás de un paper, ¿no? Uno ve a Alexander Rincón o Rafa Calderón en los papers o los ve en las conferencias y escucha a veces casi siempre lo que dice el paper o lo que sabe, o sea, lo que se espera de ellos. Y creo que este espacio, en este momento nos tocó con ellos, pero realmente nos interesa que sí sea con todos, ¿no? Que la gente tenga la oportunidad de ver más allá de lo que dice un paper, lo que dice una conferencia, que sin duda el contenido es importantísimo, pero la persona es muy importante. Entonces, yo celebro de verdad que tengamos este espacio, que hayamos tenido la oportunidad de conversar con ustedes en este primer conversatorio de Mezcaleando Ideas Sustentables. Y bueno, antes de pasar al cierre con Yasmín, me gustaría... que nos cante otro poquito, Rafa. Bueno, nada más recordar entonces, está el Ecosystem Services Partnership del 25 al 27 de noviembre. Es modalidad en línea, ¿verdad, Alexander? Sí, Rafa. sí, invitados todos. Voy a compartir el link, efectivamente. Sí, entonces va a ser local en México, virtualmente, pues toda América Latina. Pero sí, todos invitados. Más que en medio de todo, sí, de verdad, yo que un poco también comentando lo que decía Rafael, este papel, por ejemplo, de María Peruchinkova, de Patricia Albandera en esta parte es fundamental, todas esas visiones también. Entonces, sí, realmente animarse, porque realmente esto lo están cuidando ellas. Entonces, realmente es un reto muy grande. Yo dije, wow, porque claro, es la primera, digamos, conferencia, de hecho, virtual que se va a hacer, ¿no es cierto? Antes eran presenciales, y es un reto, pero también posibilita
que participan, perdón, suena curioso, pero hay más participación, de hecho, de personas. De hecho, se van a presentar 255 ponencias, okay, o sea, y creo que hay una mayor audiencia y posibilita, porque a veces también los congresos son cerrados, hay que decirlo, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que uno pueda ir a un congreso tampoco es tan fácil. Esta modalidad virtual yo creo que va a posibilitar que muchos más se metan en estas dinámicas asociadas al tema de contribución de naturaleza, servicios técnicos en América Latina. Entonces, invitados todos y todas. Perfecto. Bueno, pues Alex y Rafa, les damos las gracias en nombre de Trazos por haber sido nuestros primeros invitados en estos espacios. Ojalá más adelante nos puedan volver a acompañar en algún momento. También les damos muchas gracias a las personas que nos acompañaron en Facebook, que nos hicieron comentarios muy importantes. Desafortunadamente ya no tuvimos el tiempo de dar una respuesta o un comentario a todas las preguntas, pero las tomamos en cuenta, les agradecemos, nos sirven también mucho para los próximos conversatorios, la organización. Y nada más que salud con su mezcal y que pasen una buena tarde. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, Gracias. Rafael. Gracias Alex, gracias, nos vemos pronto. Rafa. Hasta pronto. Saludos a todos, que les vaya muy bien. Igualmente, Gracias. Gustavo, buen espacio. Rafael, la Bien. última canción. Nos quedaste de ver. La última canción. Para el próximo conversatorio. La última canción. ¿Me espero para la canción o no? O es más privado, es sesión privada. Sí. Gracias. Gracias. Muy bien, Hasta Que estén pronto. muy bien, hasta pronto. Muchas gracias. Bye, bye.